Buenos días, hermanas y hermanos de Latinoamérica. Desde Villa Bermejito, Comunidad TOA, Iglesia Sol de Justicia, Chaco, Argentina, Gabriel con Palabra de Dios. En estos días me han llegado preguntas, personas que me han preguntado, o en este tiempo también hemos visto mujeres que son engañadas por esos llamados líderes cristianos o personas que dicen ser espirituales, mientras su esposo está trabajando en otra ciudad o está en otro lugar. Estos líderes se meten en las casas y acá el apóstol Pablo nos va a enseñar a través de la palabra de Dios que es una advertencia real eso, que están estos falsos líderes espirituales que tratan de aconsejar a esas mujeres que están solas, quizás su esposo está a larga distancia. Y en este tiempo lo he visto en muchos lugares y familias destruidas. Y la verdad que duele lo que voy a predicar, pero es la realidad. Y que tengamos cuidado con estos líderes que se creen espirituales y engañan a las mujeres que quedan con sus hijos solas y su esposo trabajando a larga distancia. Y la palabra de Dios dice la Biblia, advierte sobre los falsos líderes que se aprovechan de la fe para manipular, separar familias. Estos grupos suelen utilizarse tácticas de control psicológico y aislamiento. Este pasaje bíblico se describe una situación con exactitud, se encuentra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, donde se lee y se dice así: porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas. Palabra de Dios. El concepto clave sobre este pasaje, el engaño, advierte sobre las personas maliciosas que se introducen de manera astuta en los hogares. La vulnerabilidad señala que estas personas se aprovechan de las mujeres vulnerables manipulándolas para apartarlas de su familia. Alabado sea Dios, que Dios nos ayude a entender. Y muchas veces me avergüenzo porque me he enterado en estos tiempos de hombres, decir cristianos o líderes, que están manipulando a las mujeres a través de las redes sociales, mientras su esposo no está en su hogar o la familia, y son manipuladas y separadas la familia. El contexto, el significado, la infiltración, los falsos maestros no enseñan abiertamente al público, en general, sino se introducían a escondidas o con artimañas en los hogares de los creyentes. El apóstol Pablo nos enseña, Pablo describe a las personas manipuladas como débiles o mujercillas, término que denota vulnerabilidad espiritual, cargadas de culpa y denominadas por las pasiones y deseos mundanos. El engaño. Estos líderes se aprovechan de la situación para cautivar la voluntad de estas personas, quienes buscan aprender cosas nuevas, pero sin llegar jamás a la verdad espiritual. Que Dios nos ayude, y en este tiempo me ha llegado personas, hombres, que han ido a trabajar lejos y han vuelto, y estos líderes espirituales, llamados espirituales, han llegado a su hogar y destruido a la familia. Han engañado a su esposa, a sus hijos, y le han llevado a un camino que es el camino de la pasión, de los deseos del mundo. Por eso, ¿qué tenemos que tener cuidado? El apóstol Pablo nos enseña de que tener cuidado, mujer, a qué hombre metes a tu casa mientras tu esposo no está. Por eso entiende cuando nosotros decimos, los misioneros, los pastores, que nosotros no entramos a casa de mujer sola o no tenemos una relación muy cercana a una mujer que está pasando una situación sola. Pero están estos lobos rapaces, estos que se hacen líderes espirituales, que engañan espiritualmente a la mujer y aprovechan la situación de tristeza, de estar sola, que el esposo está lejos, para entrar a las casas, como dice el apóstol Pablo, para llenarlas de pecado, para mentirle, para engañarlas. Que Dios nos ayude en esta mañana a entender esto, porque está pasando realmente, y que abramos los ojos, que abramos los oídos espirituales, y que como hombres de Dios, aprendamos a no entrar a las casas de estas mujeres, que no le mintamos con pasajes bíblicos para ganarnos su confianza y ganar otras cosas que no son del agrado de Dios. Por eso en esta mañana, no por lo que estoy consultando con hombres que están pasando esta situación tan triste y me preguntan por qué les pasó eso, si él había ido a trabajar un tiempo y cuando llegó su mujer le había engañado. Por eso que Dios nos ayude a los varones, que Dios nos ayude a las mujeres, que respeten a su esposo, que respeten a esa persona que aman, a sus hijos principalmente, porque en estos muchos casos esas mujeres quedan con sus hijos y engañan o son engañadas por estos falsos líderes. Por eso en esta mañana el Espíritu Santo me mostró esta palabra, me mostró esto, lo que está pasando y lo que está pasando hace mucho tiempo, y que tengamos cuidado con estos falsos líderes, que vayamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Mujer, si estás sola y si estás pasando un momento difícil, y si tu pareja está lejos, respetalo, orá, habla con él, tené un diálogo, pero ten cuidado de no enredarte en estas pasiones de estos falsos líderes, que Pablo lo advierte Pablo que pasaba. En esa época, estos falsos líderes no predicaban ante público, sino que les gustaba meterse en las casas de las mujeres. Así que Dios nos ayude, Latinoamérica, mujer, hombre,
matrimonios, parejas que cuiden su familia, porque dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar y principalmente está devorando a la familia. Quería dejar este mensaje que es doloroso para un líder, porque me considero un líder y ver estas situaciones y vivirlas, porque las estoy viviendo día a día, porque me lo cuentan, porque lo veo, es la verdad que tristeza, porque así muchos tratan de ensuciar el evangelio, tratan de seducir a las mujeres que están solas o están pasando situaciones difíciles. Por eso, mujer, amate. Amá a tu esposo, amá a tu familia, amá realmente a la palabra de Dios y entender que tenés que tener cuidado de no dejar entrar a estos falsos líderes que van a entrar con engaño y pecado a tu hogar. Así que te bendigo y como decimos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no vivo yo, Cristo vive en mí.